Hace aproximadamente unos 10 años, comenzó a resurgir en nuestra sociedad un movimiento que pone en tela de juicio el modelo cosmológico del heliocentrismo. Este modelo ha sido el único y oficial desde hace unos 500 años. Un modelo que solo había sido cuestionado por algunos científicos silenciados. Este modelo ha estado presente día tras día en las vidas de las personas, de forma repetitiva, desde que tenemos conciencia de la realidad. Este cuestionamiento ha crecido en paralelo junto a otros cuestionamientos, como por ejemplo, el sistema político, el sistema económico, la justicia, la religión, el sistema de la salud y sus distintas áreas tales como la nutrición, la farmacéutica o la cura al cáncer. Pero quizás el cuestionamiento más importante para los detractores de la esfericidad de la Tierra es el sistema educativo. La agenda espacial no ha quedado al margen de estos cuestionamientos, y su principal foco ha sido la gran y popular duda al supuesto alunizaje de 1969. También las distintas teorías de conspiración con respecto a la Antártida han construido un puzzle que junto a otras piezas componen el cuestionamiento más grande de nuestra era contemporánea. La no esfericidad de la Tierra y su nulo movimiento, contradiciendo la rotación y traslación. Aunque para la mayoría de las personas es una discusión ya zanjada hace siglos, para otros es un tema que merece ser revisado, ya que gracias a la tecnología actual es posible refutar científicamente las supuestas distancias de visualización esperadas en una esfera de 40.000 kilómetros de perímetro. Lamentablemente, escasos son los debates sobre el tema. Los científicos oficialistas los evitan y las personas no se abren a la discusión. Qué fácil sería rebatir a un negacionista del modelo heliocéntrico y dejar al desnudo la tan clamada ignorancia que se les atribuye. ¿No fuiste al colegio? ¿No estás conforme con tu vida? ¿O solo eres un completo y atrevido ignorante? Estas son frases que la gente repite habitualmente haciendo eco de los medios hegemónicos de la comunicación, ridiculizando en bloque a las personas que según mi punto de vista legítimamente se hacen preguntas y cuestionan las fisuras del paradigma oficial. ¿Qué pasaría si las personas que refutan la Tierra esférica tuvieran algo que decir? En abril del 2024 se llevó a cabo en Viña del Mar, Chile, el segundo encuentro terraplanista en el país, organizado por el arquitecto Guillermo Wood, uno de los representantes más importantes del movimiento en Hispanoamérica. Era una oportunidad única para estar presente frente a ellos y poder hacer preguntas y entender de primera fuente sus reflexiones y propuestas. Así que viajé con mi equipo para estar presente, y así conocer sus argumentos y respuestas a tan controvertido tema. Esta es la experiencia que tuve y la quiero compartir con todos ustedes. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Como organización
Estamos demasiado contentos de que esto esté ocurriendo precisamente el día de hoy. Y quiero decirte que esta historia está basada en hechos reales. En general, cuando hablamos de ingeniería social, yo creo que es un mecanismo que existe desde que el ser humano es ser humano. Más que nada, yo creo que es un proceso más político que conspirativo, por decirlo de alguna manera. Creo que la cosmovisión es una forma de plasmar teología. Es decir, hay quienes consideran que el cosmos debe ser de determinada manera, desde un punto de vista incluso ético y moral, y requieren necesariamente de una cosmología que lo acompañe. Entonces yo creo que en definitiva la ingeniería social existe, pero no es algo nuevo, y esta es la que nos toca a nosotros. El modelo de esta época es la Tierra Globo. No hace falta una gran conspiración, sino que hace falta solamente empujar la primera pieza del dominó y el resto va cayendo. Y eso, desde mi punto de vista, es mucho más creíble, plausible y entendible, por otra parte, que creer que está todo digitado. Desde el punto de vista de la ciencia social, lo que sucede es que, como cualquier ciencia, si no se ponen en discusión las premisas y los axiomas que conforman los paradigmas, es como si nos pusiésemos una lente y no lo supiésemos. Y eso no solamente sucede en las ciencias naturales, sino también en las ciencias sociales, como está bien orientada la pregunta, y en todas las ciencias en general. Y logro comprender conceptualmente que es el continente en promedio más alto del mundo, con lo cual eso hace mucha lógica a la cuestión del contenedor, ¿no? Es donde están contenidas las aguas y también obviamente donde están firmes los continentes. Yo creo que es un límite burocrático, un límite natural, un límite político, pero por sobre todas las cosas un límite espiritual. Es decir, que nos hayan dicho que la Antártida es lo que no es, hace que nosotros no comprendamos el lugar donde habitamos. En esa época, en Alejandría vivió un hombre llamado Eratóstenes. Fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. También fue director de la Gran Biblioteca de Alejandría. Eratóstenes se preguntaba cómo al mismo tiempo la vara en Siena no tenía sombra, mientras que la de Alejandría, 800 kilómetros al norte, proyectaba una sombra definida. Aquí tengo un mapa del antiguo Egipto. He puesto dos varas u obeliscos. Una aquí en Alejandría y otra más abajo en Siena. Ahora, si en un momento determinado ambas varas no proyectan sombra alguna, será fácil entender que la Tierra es plana. Si ambas varas proyectan sombras de la misma longitud, también parece lógico que sea plana. ¿Cómo podía ser que en el mismo instante no hubiera sombra en Siena, pero sí una muy considerable en Alejandría? La única respuesta es que la superficie terrestre es curva. No solo eso, a mayor curvatura, mayor diferencia en la longitud de la sombra. ¿Sabes qué? Es un argumento que ellos citan siempre, continuamente, y lo importante para mí del experimento, más allá de si es un mito que puede decir una verdad que se sustenta, es un mito, es una palabra muy compleja, no es una mentira directamente deliberada, pero lo interesante acá es entender cuáles son las premisas que Eratóstenes asume. Es decir, hay mucha gente que repite que Eratóstenes quería demostrar que la Tierra era esférica. Y no, lo que hizo Eratóstenes fue calcular su radio, porque ya asumía que era esférica. Eso es muy importante analizar. Toda experimentación siempre tiene unos famosos inputs, ¿no? Aparece el proceso y da una respuesta. Acá Eratóstenes asumió dos cosas: que la Tierra era esférica y que los rayos llegaban paralelos. Entonces, al introducir eso al experimento, hace el proceso, pero lo importante acá es entender que Eratóstenes ya pensaba que era esférica. ¿Por qué? Bueno, porque era el practicante o traía una doctrina, un dogma que se llamaba el pitagorismo, que decían que la esfera es la figura perfecta. Entonces, la realidad es que el experimento de Eratóstenes puede ser, quitando esos axiomas,
se puede también trabajar una tierra plana, considerando que la superficie es plana, como lo observás, y con un sol más cercano. Entonces, cuando vos acercás el sol y vos ejecutás básicamente en el cenit, los palitos, como se dice, te va a dar distintas sombras. Obviamente, el que está perpendicular a esa superficie no le va a tener sombra, y el siguiente sí. Entonces, fíjate que se puede usar el mismo experimento y obtener un resultado distinto. Eso es lo más difícil para un científico moderno, porque ellos piensan que esto se hace así y así. No pueden pensar que el experimento puede dar una respuesta distinta según lo que vos le introducís. La Tierra, comillas, redonda que nos enseñaron a nosotros tiene en general, y para cualquiera que lo investigue, no más de 5 argumentos, que son los que puedes encontrar en las redes, en los libros escolares, lo que te enseñaron en el colegio cuando eras un niño o en la universidad. Y no tienen más, aunque te cueste aceptarlo. Uno de ellos es el barco que se esconde por la curvatura a 5 kilómetros. Cuando hoy día, con la óptica que se tiene, basta un teleobjetivo de buena resolución para que puedas constatar, verificar empíricamente que aquel barco que tuviste perder, que tu ojo no ve más allá, sea visible. Esto de los tierraplanistas a mí me deprime, porque después de 2500 años que vengan otros... Mira, si tú vas al puerto, un barco que se aleja del puerto se va haciendo más chico a medida que se aleja. Obvio. Eso no estoy... Pero desaparece el casco. Y después desaparecen las velas. Al final, lo que veía es la banderita que va en la vela. ¿Por qué? Porque el agua va así. Entonces uno no ve el casco. Pero eso lo dijo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Dijo, los barcos alejándose del puerto, desaparece primero el casco y después las velas. Claro, va cayendo así. Y si fuera una piscina plana, el barco se vería enterito, pero más chico. Y una vez que vuelve a desaparecer con un lente mejor, si tomas otro lente que es de mejor capacidad y de mejor resolución angular, nuevamente el barco va a estar ahí. Veamos un ejemplo con un experimento casero, digamos, un barquito de papel. ¿Qué pasa si cambiamos el ángulo? Vamos a ver cómo el camarógrafo poco a poco va a empezar a bajar, y miren lo que empieza a suceder, ¿cierto? Con esos efectos ópticos que ocurren en la franja del horizonte. Subimos la cámara nuevamente, el barco está completo. Podemos comprender de que aquí están sucediendo algunas cosas que tienen que ver con ángulos y con reflejos. Esta es una toma de, entiendo, Playa del Carmen hacia Consumel, que está al frente a unos 18 kilómetros. ¿Y qué pasa? Que en Consumel hay edificios bastante altos, pero pareciera ser que a esta altura se ven cortados. Hay 2 pisos menos. ¿Qué está pasando acá? Bueno, también hemos podido experimentar eso. ¿Ok? Ponemos una cámara al nivel, ¿cierto? Con un objeto cercano, y vamos a ver qué sucede. La mesa, por supuesto, está nivelada. Y vamos a ver qué sucede con este objeto cuando lo alejamos. ¿Qué pasa? También empieza a desaparecer. Hasta que desaparece completamente. Pero observen esto. Vamos a hacer zoom y logramos ampliar la perspectiva, ampliar la resolución, y tenemos el objeto nuevamente. ¿Has visto alguna vez un timelapse del Sol? Parece que la Tierra gira hacia atrás y el Sol está quieto, o parece que nuestro Sol simplemente se mueve por el cielo, alejándose de tu perspectiva. De nuevo, pero con un poco de inversión, puedes ver claramente al Sol. No solo disminuyendo su tamaño, sino dirigiéndose hacia su próximo destino con un ligero giro antes de desaparecer de tu línea de visión. El agua siempre está a nivel horizontal. La idea de que el agua se curvase y adhiriera por el exterior de una esfera en rotación es una idea implantada. Entonces, en el fondo, la pregunta es: ¿estás dispuesto a poner esa creencia en tela de juicio, examinarla profundamente, con rigor, con escepticismo, con pensamiento analítico crítico? Esa es la gran pregunta de fondo, porque es el legítimo derecho a la duda la que abre la puerta. Mientras no abras la rendija de la duda,
vas a seguir siendo un creyente en lo que te enseñaron. Okay. Nosotros mismos acá en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos la Rambla de las Américas en Colonia. Vos podés ver a la altura del nivel del mar, del río en este caso, todo, más de 30 edificios de Puerto Madero. La persona promedio ni se detiene a pensar que lo que está viendo debería estar oculto detrás de la curvatura de la Tierra. ¿Por qué? Porque en 52 kilómetros que hay de distancia, la caída de la curvatura matemáticamente es de 196 metros. Ningún edificio en Buenos Aires supera los 196 metros. Y acá se ven más de 30. Antes tal vez no le prestábamos atención. A ver, ese es un detalle que uno puede tomar, digamos, más fácil, ¿no? La curvatura de la Tierra redonda indicaría que de Buenos Aires a Colonia caería 196 metros. Exactamente. Mira, hay una ecuación matemática que ha hecho un matemático hindú, Bhaskara, muy conocido dentro de la ciencia, que después se toma en la modernidad, en el siglo XX, y se hace simplemente una reducción para determinar, porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, esto me pasó a mí, a mí en el colegio una vez me enseñaron a medir la curvatura de la Tierra. Vos sabés, o sea, uno sabe realmente cuánto es la curvatura de la Tierra por kilómetro cuadrado. No. Nadie sabe, no nos enseñan eso. No. Sin embargo, por cada kilómetro al cuadrado hay 20 centímetros de curvatura. Y eso es exponencial, porque como vivimos en una esfera y no vivimos en un triángulo, la segunda es al cuadrado, de al cuadrado, de al cuadrado. Entonces la curvatura es cada vez más pronunciada porque tiene que seguir una forma esférica. Esa curvatura hace que en 52 kilómetros haya 196 metros de caída. 250 kilómetros de altura. 100 kilómetros de altura. La nave Blue Origin, 80 kilómetros de altura. Un globo aerostático de altitud nos entrega esta imagen, preciosa, ¿cierto? 33 kilómetros de altura. Otro globo, el Graupel 2, ¿cierto? Logra tomar algunos picos montañosos, ¿ya?, a una distancia que están separados a una distancia de 440 kilómetros. 33 kilómetros de altura, volvemos a ver un horizonte recto y profundo. 10 kilómetros de altura, lente infrarrojo. Lo que se ve ahí es Los Ángeles. Vemos muy profundo, mucho más de lo que deberíamos. Monte San Jacinto, Los Ángeles. Bueno, seguimos bajando un poco, 2.820 metros de altitud. Este es el World Record Distance. En Beyond Range pueden encontrar esta fotografía que tiene el récord actual de visualización de larga distancia. Se ven los Alpes desde la cima del monte Finestreich a 443 kilómetros. Esta fotografía ostenta el récord a esa altitud, 2.820 metros. Tenemos que nosotros vemos a 250 kilómetros un horizonte recto y profundo, lo mismo a los 100 kilómetros, lo mismo a los 10 kilómetros, lo mismo a los 640 metros, a los 7 y a la altura del mar. Pero, por otro lado, hay gente que nos dice que estamos viendo en la playa del Carmen los edificios de Consumel cortados por la superficie del planeta esférico a los 3 metros, a los 5 metros el Sol, a los 21 kilómetros el señor Adam nos dijo que era muy curvo para él, a los 100 kilómetros, esta es la misma toma, lente diferente, a los 400 kilómetros de la Estación Espacial Internacional, esta belleza de Tesla, y desde la Luna. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos dos mundos diferentes. Aquí cambia el lente. Aquí por lo menos cambia el lente. Aquí ya está otra cosa. Pero en el fondo nos plantean que hay dos versiones. ¿Ok? Acá ocurre algo interesante porque no se pueden sostener ambas. Es una o la otra. No podemos entrar hay un principio lógico fundamental que se llama el principio de no contradicción. Lo planteó Aristóteles y dice que tú no puedes definir algo de manera contradictoria. Lo que ustedes ven aquí a la derecha, ¿ya?, tiene una consecuencia. Decir que
lo último que vemos acá es el borde del planeta esférico. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo aquí y acá, tiene una consecuencia. Y quiero que ustedes recuerden por mucho tiempo estas líneas magenta. Porque estas líneas magenta, si el planeta es esférico, son muy importantes. Estas líneas magenta son lo último que podemos ver, ¿cierto?, de la esfera antes de que nos comience a ocluir las cosas que están detrás, ¿cierto? En cada caso, esto es lo último que podemos ver antes de que nos tape el sol. Esto es lo último que podemos ver antes que nos tape el edificio. ¿Ok? Es muy importante porque hay una superficie geométrica que supuestamente es lo que bloquea que está atrás. Es muy importante la línea color magenta, me gustaría que lo tuvieran súper presente. Ok, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es una pregunta que me gustaría hacerle a todos ustedes. ¿Cómo podemos medir una esfera? ¿Con qué método podríamos, por ejemplo, medir la dimensión de una esfera? Midiendo diámetros o radios, midiendo perímetros o arcos, con alturas y tangentes, es decir, apoyando objetos que tienen cierta altura y después tirando líneas de tangente hasta el punto de encuentro con la esfera. El método de Al-Biruni consiste en encontrar una montaña alta, ¿ok? Determinar por trigonometría la altura de esa montaña. Hay varias técnicas que se pueden hacer para hacerlo, ¿ya? Determinando la altura de esa montaña, la cual desde ahora le vamos a llamar H, que es la altura del observador. Él se pone arriba de la montaña. Al-Biruni dice que hay una diferencia entre el nivel de los ojos, que sería esta línea de acá, ¿ya?, y el punto de encuentro de la línea del horizonte, que sería esta línea de acá, ¿cierto?, con el punto C, que sería la tangente. La tangente donde nos encontramos con la esfera. Ese es el punto de encuentro. Y según Al-Biruni, cuando te subes a una montaña alta y miras hacia el horizonte, tienes que bajar un poquito la mirada para encontrarte con este punto, ¿ya? Entonces, esa bajar la mirada, ese angulito que aparece ahí, ¿ya?, es el que nos permite determinar entonces el tamaño de la esfera. Al-Biruni, cuando hace este experimento y se encuentra con este punto, lo que está viendo es la línea magenta que hablamos al principio. Es muy importante esto. Es fundamental que entiendan de que esa línea tiene que estar. Por ejemplo, en una esfera tenemos que el perímetro está vinculado con el diámetro, ¿ya? En una esfera, si nosotros aumentamos el perímetro, también aumentaría el diámetro y viceversa. Están vinculados, ¿ya? Vamos a poner un candado para indicar ese vínculo. Y lo mismo ocurre con el sistema de alturas y tangentes. Aquí los elementos de esta formulación quedan completamente vinculados entre sí. Es decir, si yo vinculo el perímetro y la altura, ¿cierto?, voy a tener como un resultado de distancia a la tangente. Si yo, por ejemplo, dejo fijo el perímetro, ¿cierto?, y aumento la altura, voy a tener otro resultado, ¿cierto?, con la distancia a la tangente. Entonces, aquí los elementos también están vinculados, eso es muy importante, y por eso es que la línea magenta está donde tiene que estar. Nosotros podríamos formularlo de la siguiente manera. A partir de este vínculo geométrico, podríamos decir, si la Tierra es una esfera de ese tamaño que nos dicen, de 6.371 kilómetros de diámetro y 40.000 kilómetros de perímetro, ¿ok?, que esas son las dimensiones oficiales. Ok, entonces, todas las distancias al horizonte, ¿ok?, que es esta medida, no pueden ser mayores a, y esa es la fórmula, 3,57 por la raíz cuadrada del observador. Si la Tierra tiene estas dimensiones fijas, nosotros vamos a encontrar siempre el horizonte con esta fórmula. Nosotros podríamos hacer el cálculo al revés. Podríamos decir, ya, ¿qué pasa si tenemos esa distancia al horizonte? ¿De qué tamaño tendría que ser la Tierra para cuadrar con eso? Este es un resumen de las tres observaciones. A 18.9 la de las turbinas, 10 por lo menos la de las plataformas, 11,7 la de las penínsulas. Estas son las alturas, los horizontes esperados y los horizontes observados.
si hacemos el cálculo al revés, ¿de qué tamaño tendría que ser el planeta, ¿cierto?, para que nos cuadren estas distancias al horizonte, para ver esas líneas magenta a esta distancia? Esa es la esfera del tamaño que nos dicen. Ese es el tamaño que tendría que tener con la plataforma Hill House, con esa observación. Ese es el tamaño que tendría que tener con Rampion Wind Farm, las turbinas eólicas, con las penínsulas de Shelter Bay. Ahí está la luna en ese modelo. Ahí va. Y la última observación, ese es el tamaño que tendría que tener la Tierra para cuadrar. No sé si ya se empiezan a figurar lo que sucede. Observemos esto, visto desde otra perspectiva. Este es el Burj Khalifa, 828 metros de altura, lo más alto que tenemos en edificación. Vamos a ver lo mismo que vimos recién, pero desde otra perspectiva. Acá tenemos la observación de Shelter Bay, esa es la curva esperada, la de la isla Napaca, y esto, queridos amigos, es el mundo que conocemos. La distancia entre polo y polo, que es lo que podríamos decir que es el mundo que conocemos, ¿ok? Esta es la distancia. Esto es lo que esperamos con las líneas magenta de una esfera de 6.371 kilómetros, y las observaciones nos entregan esta curva, por lo menos con Shelter Bay, esta con Isla Napaca, y les aseguro que en la medida en que vayamos encontrando observaciones más lejanas, esta línea se va a ir poniendo cada vez más horizontal. Muchos de los que defienden la idea globo siempre argumentan de que ¿quién está refutando la idea oficial? ¿Es un académico? ¿Es alguien que tiene títulos? ¿Es alguien que escribe un libro? ¿En qué universidad trabaja? Etcétera, pero hacen referencia al mundo académico en general. ¿Ya? ¿Qué les podría decir tú? Bueno, que aquellas personas que utilicen como argumento para defender la esfericidad de la Tierra los títulos académicos, ¿cierto?, de otro, no se dan cuenta de que están cometiendo dos errores. Uno, que es, en primer lugar, apelar al principio de autoridad, es decir, lo que otros dicen, lo que dice, por lo tanto, la academia, o lo que dice la ciencia, o lo que dice un premio Nobel, o lo que dice un paper. Esos no son demostraciones científicas, y no lo decimos los terraplanistas, lo dice el método científico. Uno de los elementos y pilares de la ciencia hoy día vigente y aceptada hoy, el método empírico, porque estamos hablando de la forma de la Tierra y por lo tanto estamos hablando de ciencias naturales, no son ciencias económicas, no son ciencias de la educación ni ciencias sociales. Ese método, más allá de variaciones epistemológicas, el método empírico es observable por todos o por cualquiera, es medible por todos o por cualquiera, es repetible por todos o por cualquiera, y está libre del principio de autoridad. Es decir, no porque lo diga la academia, un premio Nobel o un paper. Y además es falsable. La falsabilidad es un concepto que incorpora Karl Popper a principios del siglo XX, que si un modelo teórico, una teoría, no tienes tú los elementos técnicos para poder refutar si está errada o afirmar que está correcta, no es falsable, por lo tanto siempre va a estar en el terreno de lo teórico. Por ejemplo, los fenómenos del firmamento no son falsables, por lo tanto nunca vamos a tener una constatación ni una verificación directa. El verificacionismo es parte también del método científico. Entonces, para cerrar un poco esa idea, tienes que entender que lo que digan otros no es una demostración ni que la Tierra es plana, ni tampoco es esférica, porque el mismo rigor, criterio, escepticismo que tienes que tener con los terraplanistas, tendrías que tener con todo lo que nos enseñaron. El sentido común, la aritmética básica, la geometría básica y la lógica son suficientes para demostrarte que no existe curvatura de la Tierra y que por lo tanto esta o es una esfera mayor, que podría ser, o es plana. El tema es que si es una esfera mayor, no te calza el tamaño de los océanos, no te calzan las proporciones de ubicación de los continentes, no te calzan los tiempos de viaje, no te calzan la navegación, no te calzan las fotitos de la NASA, y se te empieza a caer todo el castillo. No es un tema de intelecto, es un tema de conciencia. Y claramente los hechos te demuestran eso, porque muchas
muchas personas que con un gran coeficiente intelectual, con muchos títulos, ¿cierto?, con hartos grados académicos, no logran entender en el fenómeno del cambio paradigmático. ¿Por qué? Porque efectivamente no es un tema intelectual lo que se los impide, sino un tema de conciencia. Pues pienso que obviamente están muy programadas por esta programación educativa por la que todos hemos pasado. Bueno, acabamos de vivir hace pocos años un episodio que ha sido el episodio pandémico, que nos ha puesto de manifiesto cómo las personas que precisamente tienen más estudios universitarios han sido las más programadas y a las que ha sido imposible hacer llegar el mensaje de que todo eso formaba parte de una manipulación, ¿no? Es como que cuando más estudios tienes, más está introducido por vía intravenosa. Todos somos seres pensantes y hablantes, y nuestros procesos cognitivos funcionan con el lenguaje. El lenguaje, por lo tanto, es esa herida base la que permite que existan todas las demás, porque nos controlan y nos manipulan a través de los procesos cognitivos y de la ingeniería lingüística. Pero el sistema educativo también sigue manipulándonos a medida que vamos avanzando. Y hay dos cosas muy importantes que conviene tener presente cuando llegamos sobre todo a la etapa de secundaria, de los 12 a los 16, y es lo que hemos llamado la lateralización de la enseñanza hacia el hemisferio lógico y racional, porque toda la educación se centra en ese hemisferio, en el izquierdo, que es también el del lenguaje, ¿vale? Y se olvidan por completo todas esas capacidades que forman parte del hemisferio derecho, la intuición, la creatividad, y se nos educa simplemente en la parte racional. Y luego hay algo que también es muy interesante, que es esa división en el conocimiento entre ciencias y letras. Es muy importante comprender esto que tenemos aquí, cómo funciona el lenguaje verbal y el lenguaje visual. El lenguaje verbal se procesa básicamente a través de nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Se educa a todos los niños, nos han educado a todos, repitiendo contenidos estructurados como lenguaje oral o escrito. Pero fijaos, este discurso siempre va acompañado de imágenes que se introducen en nuestra psique a través de nuestro hemisferio derecho. Y este es el hemisferio que va creando estas correlaciones inconscientes sin que nos demos cuenta. Es también el hemisferio que nos conecta con todas las emociones. Bueno, para mí cuando a mí me llegó la información de la Tierra plana, para mí fue muy fácil establecer la conexión y comprender por qué nos han engañado con la forma de la Tierra. Entendí que el engaño de la forma de la Tierra es algo realmente que está muy bien planificado, que está muy bien elaborado, para provocarte esta desorientación, esta desconexión espiritual y para que te sientas inseguro, desorientado, minimizado, perdido en un universo infinito, en expansión, dando vueltas alrededor del Sol. Comprender que nos han engañado fue como una ficha más del puzzle que se cayó. Una ficha que para mí ha sido brutal, elemental. O sea, creo que de todos los engaños, este ha sido para mí el más potente. No todas las personas ven la luna igual. Quienes están en el hemisferio norte la ven al revés que quienes están en el hemisferio sur. Pero, ¿qué pasa con las personas que están en el ecuador? Una pequeña recopilación de mi video anterior. Cuando la luna está creciente, en el hemisferio sur se ve como una C y en el hemisferio norte como una D. Cuando está decreciente en el hemisferio sur se ve como una D y en el hemisferio norte como una C. Esto ocurre porque nuestro planeta es una esfera y dependiendo de dónde estés posicionado va a ser hacia dónde vas a ver hacia arriba, como se muestra en esta imagen. Entonces, según esta imagen, ¿qué es lo que vería alguien que está en el ecuador? Verían una sonrisa. Porque claro, volvamos al ejemplo de nuestro lápiz. Quienes están en el norte ven la tapa arriba, quienes están en el sur la tapa abajo. Pero los que están al centro van a ver el lápiz de costado. Así que hay personas que ven la luna hacia arriba, otras que la ven hacia abajo y otras que la ven de lado. Esta es la luna llena en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en el ecuador no solamente está de lado, sino que además cambia entre la salida y la puesta de luna. Bueno, a ver, primero para arrancar yo diría que nada de lo que pasa en el cielo
significa que la Tierra sea plana o esférica. Para eso tenemos mediciones en la geodesia propiamente, ¿no? Como hoy en la conferencia se han explicado por arquitectos y geodimensores muy bien. Yo simplemente le diría que ponga un papelito con la luna si quiere dibujada en el techo y se vaya de un lado hacia otro. Simplemente ahí se dará cuenta de que también puedes observar, como indica ella, ¿no?, de manera distinta si estás a izquierda o delante o detrás de ese centro que indicaría el papelito que has puesto en el techo mismo para que todos los entendamos. Entonces no es prueba de nada que tú veas de una manera la luna y si te vas al otro, pues al inverso, ¿no? Invertir. Y las estrellas también se da algo similar. Las estrellas giran siempre para el mismo lado. Lo que se invierte es el observador y sí que es cierto que cuando pasas de ese ecuador, que es por donde transita el Sol, ahí si inviertes tu geolocalización hacia el norte o al sur, las verás, pero siempre es el mismo movimiento, como indican las manos. Esto está girando de derecha a izquierda y esto de izquierda a derecha, pero es el observador, pero el cielo gira siempre igual. Y yo creo que pueden llegar a tener varios problemas. Lógicamente la cuestión tecnológica, a medida que fue avanzando Hollywood con sus técnicas, uno puede hacer una retrospectiva y encontrarse con aquellas primeras impresiones de la Sputnik, cuando se hacían maquetas y modelos que supuestamente iban a ir al espacio. Obviamente el lanzamiento del cohete era lo único verídico, pero que terminaba en una trayectoria de arco yéndose al mar. Hasta lo que comenzaron siendo las primeras estaciones espaciales pequeñas como la Skylab, lo que le mostraban al público en las misiones de la agencia espacial NASA, de las misiones Mercury, Géminis, etcétera, etcétera. Vos vas viendo que eran un poco cartunescos, donde estaba Disney metido. Luego comenzaban a implementar las miniaturas que se siguen utilizando en las técnicas de Hollywood. Luego empezó la edición analógica para la década de los 90 y después ya a partir de la era del 2000 comenzó a meterse un poquito de CGI y empezó como a configurarse una nueva etapa. Hoy, lamentablemente lo digo, que nos queda poco tiempo, ya aplicaciones de inteligencia artificial como las que están hoy en día avanzadas en la creación de imágenes van a ser mucho más difícil detectar que realmente eso que estamos viendo que nos muestran de Marte es o no es Marte en sí, lógicamente, ¿no? Por eso todo este tipo de trabajo previo es necesario para tener el parámetro comparativo. Mission arm is S. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector grid. Ag side. Pitch over. Here you have good thrust. Okay, 30 seconds. Creo que algunos de los errores, sobre todo los más evidentes, están cuando la NASA tiene que, por una cuestión de ingeniería social, donde tiene que acercar ese espacio exterior a los individuos aquí en Tierra, y lo hacen a través de dar supuestamente charlas en vivo con colegios, ¿no? Siempre van a la educación primaria y secundaria porque es ahí donde más fácil se nos permea con la idea de la Tierra esférica. Están en vivos, no pueden postproducirlo. Entonces ahí es donde la mayoría de los errores, donde los astronautas se les empieza a ver que la ropa pareciera que por debajo hay un cableado, se quieren agachar y tienen limitado el movimiento y se les estira la ropa, tal vez dan una vuelta a carnero para mostrar que están en esa microgravedad y de golpe se quedan enganchados y se traban. Ya no es tanto como antes. Yo hice un gran trabajo yendo a videos del 2006 y comiéndome horas y horas y horas de esos errores. Hice una compilación de los más evidentes y uno de los últimos fue transmitido en televisión pública en Estados Unidos, donde hay uno de los astronautas, es un equipo de 5 astronautas que el periodista desde tierra le dice que si se podían despedir dando una vuelta a carnero en grupo. Y claro, 5 astronautas en un espacio reducido, en ese supuesto espacio exterior, comienza a enredarse y hay uno que queda boca abajo y no puede destrabarse, y ahí se nota que uno de sus compañeros hace un gesto hacia los que están detrás de cámara, como evidenciando que habían visto el error, y se acerca a una pared y toca un botón, y el astronauta que está boca abajo deja el micrófono abierto,
siempre que se lo pasan entre astronautas, lo apagan y lo prende el que lo recibe. Y este lo deja abierto porque no se lo pasó a nadie. Y se escucha el ruido del motor, se escucha el clic del motor, hace clac, se escucha el clac, se escucha un motor que hace trrr, y se ve al mismo tiempo que la remera le hace un movimiento recto, ¿no? En 90 grados, y se ve como un cable tirándolo desde adentro. Y entonces ahí se cae todo el castillo de naipes. Pero creo que lo hacen también porque tal vez no muchos quieren participar en la mentira. Nosotros sabemos cuál es el proceso psicológico y el contrato de confidencialidad que tienen que firmar para participar de ese tipo de engaño. Entonces tampoco es fácil que alguien, luego que sale de la NASA, que los astronautas los usan para ir a las escuelas y dar sus charlas y quieran seguir participando de esa mentira. Recordemos que Neil Armstrong terminó dando ninguna conferencia después de que volvió supuestamente de la Luna. Buzz Aldrin tuvo problemas de alcohol, llegó casi al suicidio. Michael Collins, ¿no?, por nombrar los del Apolo 11, también la pasó muy mal, terminó falleciendo de cáncer. Entonces no debe ser fácil pertenecer. Creo que es más fácil para un político mentir sabiendo que no va a hacer lo que dice que va a hacer, que ser astronauta, ¿no? It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. We all here and the people listening in today had the opportunity to share that adventure over its developing and unfolding in the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly the highlight for the three of us of that decade. Vos sabés que hoy en día todavía es accesible a la información online, a las logias que pertenecieron, sobre todo los primeros astronautas que pertenecían a las misiones Géminis, a las misiones Apolo, a las misiones Mercury. Siguen estando ahí las placas. De hecho, Buzz Aldrin lo siguen diciendo hasta sus 90 y tantos años, muchas veces en algunas entrevistas, va con su anillo masón. Claro, la masonería, más allá de todo, recordemos que de alguna forma, por lo menos desde nuestra perspectiva, no estamos hablando de la creación ni de los orígenes que pueden haber sido realmente para oponerse al poder de la Iglesia, que le pertenecía obviamente al Vaticano, a la nobleza negra y demás. Pudo haber tenido algún ápice de realmente revolucionaria, ¿no? Y de atacar, si se quiere, al poder hegemónico de aquella época, pero inmediatamente fue intervenida, y creo que hoy es un excelente servicio de inteligencia inglés, y ahí se profesa un secretismo ya de por sí. O sea, ellos se pueden llamar discretos. La mayoría de los masones, seguramente, como en cualquier organización jerárquica, sea política, religiosa, no saben lo que está haciendo su superior. Por algo hay grados. Incluso gente que investiga la masonería junto con otro tipo de servicios de logias como los Rosacruces o los Cruz de Malta, etcétera, tienen un proceso muy ingenioso que es, sobre todo en los grados azules, que se llaman eso, los primeros 3 grados de iniciación, donde ellos evalúan el perfil psicológico. Si la persona es muy honesta y es realmente caritativa y honorable, lo usan para la parte de la promoción pública, en esa cuestión filantrópica, como ellos mismos se caracterizan. Pero si el individuo psicológicamente está dispuesto para matar por la causa, para decirlo en términos armónicos y poéticos, ¿no? Sin tener en cuenta, ¿no?, el fin justifica los medios, entonces ese individuo es utilizado para otro tipo de misiones que no son de carácter público, y ahí se empieza a entender cómo se han infiltrado en la política, en la economía, en la justicia. Cientos de masones están ligados a la justicia, siendo jueces o siendo fiscales o siendo abogados, y obviamente en la ciencia también, y en las instituciones científicas también. Entonces creo que ese secretismo, fíjense que justamente el duque de Kent es el maestro masón de todas las logias asociadas a la Gran Logia de Inglaterra, y sin embargo Inglaterra no tiene agencia espacial. Pareciera que los fondos económicos los invierten más en armamento bélico y en esa expansión imperialista, pero no boludean, se podría decir, con cohetitos que mandan al mar, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí lo dejamos.
Actualmente aceptamos con facilidad la idea del espacio como un vacío, una vasta extensión del cosmos prácticamente desprovista de materia. Pero para los antiguos, la idea de un vacío perfecto era algo imposible de captar. El espacio tenía que ser ocupado por algo, pensaban. La solución que ideó Aristóteles fue el éter. Esa era la sustancia que llenaba lo que de otra manera hubiera sido espacio vacío. Y hasta el siglo XIX el éter llegó a servir para algo más que para satisfacer meramente una necesidad filosófica. El éter era el medio a través del cual las ondas luminosas del Sol se propagaban para iluminar y alimentar la Tierra. Y por otra parte, la Tierra y otros planetas se movían con toda facilidad a través de ese éter incomprensible, obedeciendo las leyes de Newton, como si no estuvieran pasando a través de medio alguno. Si el éter se comportaba como un fluido viscoso, los planetas en órbita perderían energía paulatinamente y acabarían por caer en el Sol siguiendo una espiral. Y como eso no parecía estar ocurriendo, los físicos llegaron a otra conclusión definitiva sobre el éter. El éter, decían, es un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incomprensible, transparente, que llena todo el espacio. Conociendo tanto sobre él, lo único que quedaba por hacer era demostrar directamente su existencia mediante un experimento claro e irrefutable. Se necesitaría un experimento extraordinario dotado de un grado de precisión sin precedentes. Estando en Berlín, Michelson diseñó un nuevo instrumento dotado de una precisión exquisita que recibió el nombre de interferómetro. Aquí se puede ver un interferómetro de Michelson que utiliza un láser y comienza por dividir un rayo en dos. Un espejo en parte transparente y en parte reflectante envía dos rayos que siguen trayectorias perpendiculares entre sí. Cada uno vuelve a ser reflejado hacia el punto donde el rayo se había dividido en dos. Ahí vuelven a combinarse formando un único rayo. Todo el mundo sospechaba que la Tierra, y por tanto también el interferómetro, se movían a través del éter. Y así los rayos seguirían trayectorias completamente diferentes con respecto al éter. El rayo que se mueve oblicuamente al movimiento de la Tierra forma un triángulo, mientras que el que se mueve siguiendo la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer menos distancia en una dirección, pero más en la otra. En sus trayectos de ida y vuelta, el rayo que sigue la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer un camino un poco más largo, por eso el rayo oblicuo gana siempre. Michelson sabía que la diferencia esperada en la llegada de los dos rayos sería muy pequeña. Sería una diferencia de solo una 100 millonésima. Irónicamente, esa pequeñísima diferencia en el tiempo de los recorridos sería la prueba exacta que Galileo necesitaba desesperadamente 3 siglos antes. La prueba absoluta, concreta, que necesitaba para demostrar que Copérnico tenía razón y que la Tierra realmente se movía alrededor del Sol. Galileo quizás habría ganado su proceso si hubiera tenido una verdadera prueba científica de que la Tierra se movía. Una empresa alemana que hacía instrumentos fabricó el primer interferómetro. En 1881, cuando Michelson fue a Potsdam, se lo llevó consigo. Era muy sensible, como debería ser. Tan sensible que los carros tirados por caballos o incluso los peatones por la calle en el exterior de su laboratorio afectaban a sus mediciones. Cada vez que lo intentaba necesitaba casi todo el día para poder obtener una simple medición. Así que Michelson no se preocupó al no ver ningún efecto del éter en sus mediciones. Pensaba, y con razón, que su instrumento no era suficientemente seguro. Mientras tanto, otros físicos le urgían a que intentara detectar de nuevo el éter. Así, en el año 1887, Michelson pidió a su amigo Morley que trabajara con él en un interferómetro nuevo y altamente sensible. El nuevo interferómetro era 10 veces más sensible que su instrumento de 1880. El instrumento tenía la estabilidad y sensibilidad que esperaban y fácilmente debería conseguir detectar la esperada minúscula diferencia de tiempo en el recorrido de los dos rayos de luz debido a su movimiento a través del éter.
Con gran sorpresa por parte de Michelson y Morley, y exactamente igual de todos los demás, no hubo ningún cambio en absoluto en las franjas, lo cual quiere decir que no había retraso. Nada, ninguna diferencia en absoluto. A pesar de los cambios que realizaron en el experimento en verano, en invierno, de noche o de día, el resultado era el mismo. La luz aparentemente viaja a la misma velocidad en todas las direcciones, en total desacuerdo con la idea de que la Tierra se mueve a través del éter. En los siguientes 50 años, numerosos físicos repitieron el experimento de Michelson-Morley de una manera cada vez más precisa y sofisticada, con la vana esperanza de hallar algún error, y se llegaba a la misma conclusión, dejándolos perplejos. Pero incluso en 1887, los resultados estaban claros. El experimento en su intento de detectar el éter había fracasado y las consecuencias eran demoledoras. El resultado negativo era tan alarmante para Michelson como para casi toda la física en su conjunto. Michelson creía que el éter existía y que Morley y él simplemente habían fracasado en su intento. Ningún experimento había sido ni mejor concebido ni más cuidadosamente ejecutado. Y cuando en la ciencia fracasa un experimento así, no solo crea un dilema teórico, puede provocar respuestas fantásticas por parte de la comunidad científica. Galileo Galilei jamás fue condenado por la Iglesia, como se nos cuenta a nosotros en documentales, en la historia, en la educación. Que, claro, uno dice, claro, como la Iglesia condenó a Galileo por sus investigaciones científicas, entonces debería tener razón, debería llevar la verdad con él, ¿no es cierto? Por eso un poder tan grande como la Iglesia lo atacó y lo condenó. Pero cuando uno va a la historia, incluso esto se habla abiertamente del Vaticano, lo dice públicamente el actual astrónomo del Observatorio Vaticano, que es Alfonso Magno, lo ha dicho en la Universidad Católica de Argentina, Monseñor Sánchez, en una charla abierta, que jamás la Iglesia condenó a Galileo. Primero, ¿por qué? Porque Galileo fue financiado por la propia Iglesia en sus investigaciones científicas para poner a prueba lo que Copérnico había dicho sobre el cosmos, ¿no es cierto? Y esta idea de poner al Sol en el centro. Medici, que en ese momento era Papa, tenía una máxima que decía que si ellos lograban unir la religión con la ciencia y la política, obtendrían el control del mundo, que es lo que hoy estamos viendo, porque el modelo heliocéntrico no es solamente científico, también es político, porque se toman decisiones sobre el calentamiento global, o la llamarada del Sol que va a matar a los satélites, o el asteroide que va a impactar en la Tierra y hay que poner plata para poner un observatorio para mirar. El Papa, que era muy amigo de Galileo Galilei, más gran parte de la curia, lo protegieron. El juicio no llegó absolutamente a nada, quedó prácticamente nulo, tuvo que hacer una serie de actividades para compensar, pero siguió con sus investigaciones científicas, y el Vaticano lo nombró director, o sea, lo premió tanto que lo nombró director de la primera universidad pontífice vaticana, que es una joya oculta según ellos porque sigue estando activa, fundada en 1603, construida por el príncipe Chelsea, y que hoy en día, de esa universidad que pocos conocen, es de donde salieron la mayor cantidad, más de 30 premios Nobel, son científicos de la orden jesuita en su mayoría, igual que los astrónomos, igual que el modelo heliocéntrico. Entonces empezamos a ver la relación, pero creo que lo que sirve es el mitos, porque nuevamente lo que hacen es fundamentar la veracidad por H, por B, por C, por D, o sea, y una de esas tantas letras es la victimización, como se ha utilizado también en otros movimientos y con otras personas. No te puedo explicar 500 años de engaño en cuanto al modelo heliocéntrico en 15 minutos, sino realmente a la capacidad de recursos que tiene, la maquinaria que tiene constantemente, como bien dice la canción de La Renga, y todo ese motor para devastar nuestro inconsciente. Estamos hablando de los medios de comunicación, de la ciencia, de las instituciones. Nosotros en el sistema educativo recibimos una cosmología por default, aunque no lo sepamos. Por eso esa famosa frase de un directo que salió con Dani, de que gracias a Dios vivimos en un mundo ateo, porque creemos que la educación es laica, cuando en realidad ya de por sí el modelo heliocéntrico es un sistema de creencia. Cosmovisión es, obviamente, una manera de interpretar el mundo.
a lo cual a nosotros tal vez no nos dan esa libertad porque ya han hecho ese ejercicio por nosotros, ¿no? Y nos dan ahí todo bien masticado. Es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada. Todos conocemos la típica de la línea del Ecuador, países ricos arriba, países pobres abajo, ¿no? Los pobres, ¿y para qué vienen acá y hacen colonia? ¿Pobres en qué? Nos empobrecen que en distinto. Hay tantos recursos naturales que nos hacen creer que somos pobres. Y eso está ahí, en una imagen, simplemente. Entonces, ¿quién conocía el mapa de Gleason antes del 2015-2016? Y estaba ahí, patentado. Es un mapa mucho más moderno que el de Mercator. Cuando nos dicen, pero eso de la Tierra plana es antiguo. Antiguo es el mapa de Mercator, desde el año 1492. Este fue patentado en 1860 y pico. O sea, es mucho más nuevo y además tiene la frase: nuevo mapa estándar del mundo, científico y práctico de forma correcta. O sea, yo puedo navegar en este mapa, puedo llegar del punto A al punto B en este mapa. Es plano y a diferencia del logo de la ONU, acá está la Antártida bordeando, ¿no? Esto, a nuestro entender, es lo que más se acerca a la realidad, ¿no? De lo que puede ser nuestro mundo, o al menos lo conocido de nuestro mundo. Pero bueno, no cerramos la posibilidad de que haya alguna pequeña distinción. Obviamente, con el tiempo, esperemos tenerlo todos mucho más claro. Tocar una cosa básica y así. En algunos tramos, pero os traigo novedades de las últimas series porque es lo que más me apetece. Siempre tengo que tocar las novedades. Así que como ya lo sabéis, nos han estado condicionando a lo largo de todo este tiempo, desde que éramos niños. Tratas de comerle la cabeza al niño para que se acostumbre a toda esta historia y a toda esta versión desde que realmente tenemos uso de razón. Porque así el hipocampo se empieza a desarrollar sobre los 3 años y así que empezamos a tener los recuerdos, digámoslo así, de la memoria explícita, pero ya antes nos están influyendo. Entonces, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de lo importante que es y hasta qué punto ellos necesitan controlar lo que pensamos desde que somos pequeños. Tenéis aquí los logotipos de Universal. Desde el principio lo podéis ver como ya tenían en la mente el hecho de utilizar los medios de comunicación de masas para también transmitirnos este condicionamiento, es decir, que pensemos como ellos quieren. Eso es en sí mismo el condicionamiento y ahora vamos a ver muchos ejemplos para que veáis porque para comprender bien la manipulación de los procesos cognitivos por parte de los medios de comunicación de masas hay que entender varios procesos cognitivos y más en específico, que son los que más explotan, es el condicionamiento y el primado negativo. Y bien, lo interesante es que empresas tan potentes como Google nos estén poniendo esto delante de las narices. Esto que vemos aquí es primado negativo puro. Nos están poniendo la cúpula, la bóveda celeste, siempre con diferentes excusas, ya lo sabéis. Cuando nosotros vemos cada película que empieza, podéis ver que ya sea de Universal o de la que sea, siempre va a tener un inicio. A mí me apetecía hoy tocar esta porque lo vais a poder hilar con los ejemplos nuevos que traigo, que es exactamente lo mismo, lo que demuestra que hay un patrón de repetición en cuanto al conocimiento de los procesos cognitivos. Los medios de comunicación de masas contratan a personas que son expertos en la manipulación de los procesos cognitivos, es decir, no solamente saben de ingeniería social, saben de psicología avanzada. Entonces, vosotros cuando veis esta fotografía de Disney, que siempre aparece el mismo inicio, no lo voy a analizar todo, pero de principio a fin tiene primado negativo desde que empieza con el río y las frecuencias, pero llegado aquí a este punto, si lo podéis ver el ojo metido en la pirámide. Entonces ya podemos ver que es el mismo como en el billete del dólar, el ojo que todo lo ve, pero lo más interesante de esto es precisamente que nos muestran la cúpula, siempre. Y además con el viaje que hacen ellos siempre con los cohetes, el cual va creando la forma de la cúpula. Lo más interesante de esto ya no es que Walt Disney siempre nos hiciera lo mismo y que tenga, como no, el 666, ya lo podéis ver que esto es típico, el 6, luego en la punta de la I el 6 y luego en la Y el 6. 666 ya podéis ver quiénes son los dueños de Walt Disney, son satanistas, por supuesto, y cómo no. Entonces, teníamos ahí al padre de la cohetería, Werner von Braun, y estaba con Walt Disney. Entonces, digámoslo así, se unieron esas dos mentes. Una que es la que tenía, digámoslo así, la tecnología que podía llegar a convencer a la población de que se podía salir de la Tierra, cosa que hoy en día estoy seguro de que no se puede salir de la Tierra. Precisamente por eso no vuelven a ir a la Luna,
porque cualquiera con un telescopio medianamente decente podría ver cómo no pueden posarse en ella. Entonces ahí es donde se les acabaría todo, por eso siempre van a posponerlo y van a decir, no, es que por esto, por lo otro, pero no podemos, y muchísimo menos salir del espacio, por eso nos cambian después las imágenes a CGI. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Todos los vimos, Wernher von Braun estaba con el señor del bigote, ni lo voy a decir porque es que si no, igual cortan el streaming ahora y el directo. Entonces, lo más interesante es que le abrieran las puertas en la operación Paperclip, cómo no, atraer a todas las grandes mentes. Vemos cómo lo acogieron en Estados Unidos, vemos cómo perfectamente él fue el padre de la cohetería y estaba ahí para eso, y para eso se sacaban las fotos, y luego Walt Disney, cómo no, ahí lo estaba organizando, cómo iban a condicionar las mentes de los niños desde la más tierna edad para que se creyeran que esto era empírico y factible, cosa que hoy en día vemos que no puede ser así. Entonces por eso Walt Disney aparecía ahí al principio y los dos se hicieron tan buenas migas. O el primado negativo es decirte las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia, para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Sabéis que tenemos dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es la que podéis recordar con total nitidez los eventos que ocurrieron, como el día de vuestra boda, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta el hipocampo, que se desarrolle. Y por eso mucha gente dice, no, es que yo cuando era pequeño no recuerdo nada. Claro, hasta que no se te desarrolla el hipocampo, no tienes memoria explícita. Entonces, ¿qué memoria sí que tienes, por muy pequeño que seas? Es la memoria sentimental. Es precisamente la memoria implícita. Y es la que nos manipulan con el primado negativo. Precisamente por eso nos ponen estas verdades, para que vosotros, cuando yo os las cuente, no me creáis a mí. Incluso os enfadéis y sentáis esa aversión a la verdad, porque la habéis visto en vuestros dibujos, series y películas favoritas. Así que vamos a ir haciendo una evolución, hasta llegar a las películas de hoy en día, en las cuales vamos a ver exactamente lo mismo. Voy a serte sincero, tío, no van a cambiar porque el porcentaje que nos miran es muy pequeño. Muy pequeño, daros cuenta de que nosotros llegamos a muy pocas personas realmente. Nosotros nos parece que rompimos las barreras cuando llegamos a 1 millón de visualizaciones y eso no es casi nada. Con lo cual, las cosas como son, hasta que no tengamos una repercusión mucho más grande, cosa que ya el algoritmo se va a encargar de que no tengamos, pues no se va a poder hacer nada. Así que, dicho esto, quiero recalcar, los productores de contenidos para los medios de comunicación de masas no nos temen porque saben que en porcentaje son muy pocas personas las que entienden realmente el primado negativo como para convertirlo en primado positivo y que les sea de carácter didáctico. Si llegara, pongámonos en el caso. Eso, pongámonos en el caso que explota. Exacto. Si nos ponemos en el caso de que realmente explote y llega a tantísima gente, entonces sí que tendrían que cambiar el método. No les queda otra porque si no, lo que harían sería acelerar el aprendizaje de las personas porque confirmarían lo que tantos años llevamos explicando. Si me pones en ese caso, sí. Ahora, si me preguntas, ¿tú crees que eso va a ser posible? Yo te digo que no. Ya la experiencia ya me lo dice. Tú lo miras con Katy Perry, ella saca, o Ariana Grande, acabo de sacar ahora un vídeo hace nada, 60 millones de visualizaciones. Más Spotify, que tiene muchísimas más y todo. Nuestro alcance es nimio en porcentaje poblacional que nosotros alcanzamos. Es 5%, 10% siendo lo más generosos posible, casi que no representamos una amenaza para ellos. Pero muy interesante tu pregunta, si realmente ocurriera eso, sí que frenaría. Sería casi todo primado positivo, la gente ya lo sabe, entonces iría al cine a aprender. Entonces les estaría, como quien dice, yendo en su contra porque está acelerando el aprendizaje de la población. La Tierra plana, a mi entender, es inevitable que termine imponiéndose. Lo que no sé es cuánto se va a demorar. Pero no solo lo digo yo, lo dice por ejemplo Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, que los cambios de paradigma, cuando empiezan a constatarse las anomalías del modelo y las fisuras de este, finalmente hacen que una nueva camada de nuevos científicos impone un nuevo modelo teórico, una nueva constatación de un fenómeno que se impone finalmente y solo van a quedar los viejos románticos defendiendo ya lo indefendible. Probablemente con la Tierra plana pase eso, dicen que eso se demora tal vez 5 generaciones, o sea, 50 años, yo llevo 10, ojalá que menos,
pienso que una demostración de que eso va más rápido, pero que sigue avanzando, es esta reunión que es un éxito, que tenemos prácticamente un teatro lleno y tenemos viajeros de España, gente que ha llegado desde Suiza, desde Nueva Zelanda, desde Tierra del Fuego, desde Arica, de toda la zona central, solo para reunirse aquí, para escuchar la exposición de los grandes exponentes de habla hispana acá en Sudamérica y en España. ¿Estaremos viviendo el comienzo de tal vez el cambio de paradigma científico más trascendental de nuestra época? Como bien comentó Guillermo Gut, el epistemólogo de la ciencia Thomas Kuhn decía que el comienzo de los grandes cambios de paradigmas en la ciencia son caracterizados por la burla y la puesta en ridículo. Estos nuevos postulados deben percolar por décadas hasta que son aceptados por la comunidad científica y constituyen una nueva realidad paradigmática. ¿Será posible que estemos en medio de ese proceso? Muchas preguntas quedarán sin responder, ya que el tema abarca varios ángulos de estudio. Debo reconocer que me fui conforme con esta experiencia que he querido compartir con ustedes. Puedo dar fe que las mediciones a larga distancia son dignas de análisis más profundos. Por otro lado, el concepto de primado negativo fue todo una sorpresa. Entender que vivimos inmersos en un sistema donde la comunicación de masas, como lo es la industria del entretenimiento, nos induce metodológicamente durante toda una vida a rechazar temáticas que a los controladores no les conviene que la gente conozca y discuta. Solo el tiempo nos dirá dónde está la verdad y sus consecuencias. ¿La esfera tendrá guardado un jaque mate sin vuelta atrás para el terraplanismo? ¿O seremos testigos de la revolución científica más grande de los últimos siglos? Por ahora solo la naturaleza de la realidad tiene la respuesta.